En la vida que nos toca vivir a todos, hay tiempos buenos y tiempos malos o tiempos difíciles que nos tocan vivir. Ya sean tiempos buenos o malos, la importancia de esto es cómo nosotros enfrentamos la vida, cómo enfrentamos las situaciones que nos suceden. Hemos venido hablando del punto cero y hemos venido hablando de la situación cuando uno llega a momentos extremos de la vida. Pero la vida, ¿cierto?, se mide muchas veces en el campo humano por lo que eres vencido o eres un vencedor. ¿Eres un triunfador o eres un derrotado? Y cuando lo miramos al ojo humano, obviamente que cuando las circunstancias nuestras son adversas, la interpretación humana nos dice que eso que nos está sucediendo en forma negativa es una derrota. Es porque está siendo vencido por una circunstancia. Es porque está siendo vencido por una situación. Pero cuando las cosas te comienzan a ir bien, y hay varias cosas que son factores que te hacen sentirte contento, te hacen sentirte feliz, eso te da una sensación de que estás venciendo en la vida, que eres un triunfador. Y más allá de que nosotros podamos colocarnos un poco místicos o un poco espiritualistas, nadie de los que estamos acá, o alguien que esté escuchando, ¿cierto?, el video, podrá decir que no quiere un bienestar en esta vida, una vida mejor, el sentirse que hay una realización personal. Cuando tenemos un problema o una crisis en la familia, con un hijo, con el cónyuge, con un problema económico, con una situación en el trabajo, se nos vienen cosas encima. Y eso hace que tengamos un sentido de derrota, un sentido de que algo nos está aplastando. Y por eso yo quiero animar unos instantes a la iglesia y a las personas también que han venido por primera vez con respecto a esto. Y hay un versículo que es muy importante, yo lo quiero leer en varias versiones, que está en el libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo 10. La verdad que la versión Reina Valera del 60 difiere mucho de las otras versiones que yo voy a leer. Pero esa versión, si la colocamos acá, usted se va a dar cuenta de algo, pero yo quiero leer otras versiones que le van a dar una connotación a lo que queremos exponer. Dice esta versión, esta es así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Leí esa versión, pero no me satisfacía. Y busqué otras versiones y las otras versiones como que coincidían más unas con otras. Y leí la nueva versión internacional. Estoy diciendo, bueno, para los más nuevos, lo que estoy diciendo con esto es que la Biblia es una sola. La Biblia es una sola. Pero hay versiones, ¿cierto?, para una interpretación más clara de la Biblia, que es la misma. Los principios están allí establecidos ya, pero son versiones que nos aclaran más. Y la nueva versión internacional, que es otra forma de interpretar, ¿cierto?, los principios de la palabra, dice: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Mire qué importante, me llamó la atención lo que aquí decía. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Y también la versión que estaba colocando allí, ¿cierto?, Sergio, que es traducción del lenguaje actual, que es una Biblia que se está usando mucho, que la veo ahí,
Esa Biblia dice, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Y la versión Reina Valera, pero no del 60, sino que del 95, que es otra traducción, dice, si flaqueas en el día de adversidad, tu fuerza quedará reducida. Si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. Otra versión que se llama Palabra de Dios para Todos. La Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, si flaqueas en los momentos difíciles, entonces es que estás acabado. Si flaqueas en los momentos difíciles, entonces es que estás acabado. Y también tengo otra versión, que es la nueva versión, o la nueva versión Jerusalén, que es una Biblia católica, pero es una excelente Biblia. Dice, si te rindes en los momentos difíciles, escasa es tu fuerza. Si te rindes en los momentos difíciles, escasa es tu fuerza. ¿Cuántas personas quizás se han rendido ante una situación, han bajado sus brazos y ya no quieren luchar más? Lo que yo quiero hacer hoy día con ustedes un instante es animarlo, como también para mi vida, de que lo que tiene que hacer el Hijo de Dios es nunca rendirse ante las circunstancias y las adversidades que estamos viviendo en este mundo. Este mundo está hecho de conflictos y está hecho de dificultades. Y cómo el discípulo de Dios debe enfrentar las adversidades. Mire, cuando nosotros entramos a un desafío nuevo, cuando tú entras a una nueva empresa, a un nuevo desafío, a un nuevo nivel de cosas, siempre vas a encontrar oposición, siempre. Nunca las cosas no serán fáciles en la vida. Cada vez que emprendas algo, tendrás oposición de alguien. Cuando emprendes un negocio o emprendes un desafío familiar, siempre habrá oposición. Y esto me recuerda, ¿cierto?, la fortaleza que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre testarudo ante la vida. No se rendía nunca. Era un hombre inconformista ante las circunstancias que le estaban sucediendo. Mucha gente estaba en contra de él, pero él siempre persistió en lo que Dios había hablado a su corazón. Y una de las cosas interesantes es que cuando usted lee el libro de los Corintios en su primera carta, capítulo 16, versículo 9, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y luego que dice, y muchos son los adversarios. Es decir, se me abrió una puerta para entrar a un nuevo nivel de evangelización. Se me abrió una posibilidad importante, pero no estoy exento de que hay dificultades. Tendré adversarios. ¿Y qué adversarios tenía Pablo? Porque la iglesia de Corinto, o sea, lo que está diciendo allí, en la carta a los Corintios, no se está refiriendo a esa ciudad, sino que se está refiriendo a la ciudad de Efeso. Y en esa ciudad había un conflicto. Miren, esta ciudad era un puerto. Y en este puerto venían diferentes culturas.
había un sincretismo espiritual, muchas mezclas espirituales. Y no solamente eso, sino que en el medio de esta ciudad estaba centrado la adoración a la diosa de la fertilidad, que es la diosa Diana. Había paganismo, había ocultismo, había prostitución, había un montón de cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y aún así, él dice, a pesar de las adversidades, se me ha abierto puerta grande. Oiga, hay que tener fuerza, luz del Espíritu Santo, para que uno diga algo así ante una situación adversa. ¿Cuántos aquí están pasando quizás un momento difícil? A ver, ¿ah? Y pueden decir, dentro de este problema difícil que tengo, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Recién Charlie contó el testimonio de lo que está sucediendo allí, ¿cierto?, en su trabajo. Y él puede decir, a pesar de los adversarios, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Ahora, nosotros somos la iglesia. El diseño de la iglesia es un diseño de Dios. Y también lo sabemos que la iglesia no es esto. La iglesia no es el edificio. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios diseña la iglesia, usted es la iglesia, usted es el tabernáculo de Dios, y Dios diseñó a la iglesia con autoridad ante toda oposición. Mire lo que dice el Señor de usted. Dice, y sobre esta piedra, capítulo 16, versículos 18 y 19, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y eso está hablando de autoridad. Usted tiene autoridad. El problema es que muchas veces no nos hemos creído que tenemos esa autoridad. Que usted tiene autoridad. Ahora, ¿qué hace que usted tenga autoridad? Si usted es la iglesia, ¿quién le da a usted la autoridad? La autoridad se la da el Espíritu Santo de Dios. El sello del Espíritu Santo de Dios le da autoridad a usted ante las adversidades, ante las circunstancias difíciles. Por eso la iglesia tiene autoridad y tiene llaves. ¿Para qué son las llaves? Para abrir cerrojos, para abrir puertas que están cerradas. Si tú ves que hay puertas que en tu vida que están cerradas y no se pueden abrir, tienes que tomar las llaves que Dios te da y tienes que abrir las puertas que están cerradas, ¿cierto? Y tienes que sacar a los cautivos y a los esclavos espirituales. Para eso está la iglesia. Pero el diablo o el adversario va a usar cualquier tipo de artimaña, cualquier estrategia, porque el diablo tiene estrategias, tiene artimañas para engañar, así como engañó a Eva y engañó a Adán. Tiene artimañas. ¿Cuáles son las dos armas que está utilizando el enemigo hoy día? Primero, una de ellas es la artimaña de mantenerte alejado de Cristo. Mantenerte alejado de Dios. Es una artimaña, porque el engaño está donde muchas personas dicen, no, si yo estoy con Dios. Y yo quiero insistir en esto porque Dios marcó muy fuertemente esto en mi vida, hermano. El domingo es día del Señor. Diga, el domingo es día del Señor.
Hoy día la gente no se está reuniendo. Entonces, una de las artimañas del diablo es mantenernos alejados de la vida que es Cristo Jesús. Lo segundo que está haciendo el enemigo y está haciendo estragos en esto es mantenernos estériles y sin fruto ante nuestras generaciones. Escúchelo de nuevo. Mantenernos estériles y sin fruto ante nuestras siguientes generaciones. Muchas familias, sus hijos, no están sirviendo a Dios. Y yo lo he dicho otras veces, hijos que no sirven a Dios se van a casar con niñas o niños que no son de Dios y las generaciones futuras suyas no serán cristianas. No serán cristianas. Se pierde el concepto de lo generacional. Entonces el diablo va a usar cualquier artimaña para dejarnos inoperantes, que no avancemos. Por eso, insisto en lo que habíamos hablado con respecto al tema de que tenemos que hacer un discipulado en nuestras casas. Discipular a nuestros hijos. ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere de nosotros ante esta situación? Y ahí hay una cosa interesante. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que dialogar con Dios. Tenemos que tener intimidad con Dios. Y para eso tenemos que conocer la voz de Dios. Porque si no conocemos la voz de Dios o no distinguimos la voz de Dios, es probable que nos hable el enemigo. O es probable que nos hable nuestra propia conciencia. Y nosotros decimos es Dios y no es Dios. Pero miren lo que dice la palabra con respecto a la voz de nuestro Padre. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 2 al 4 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque las ovejas conocen su voz. Ahora, si usted no está conociendo la voz de Dios o lo que Dios le está diciendo, ¿cierto? Va a venir la voz del enemigo y nosotros tenemos que rechazar la voz del enemigo. La advertencia de Juan, ahí en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucha gente dice hablar de parte de Dios, y usted mismo puede escuchar y dice Dios, pero no era Dios, sino que era el espíritu maligno que está hablando para engañarlo. Y también, cuidado, hermanos, con nuestra propia voz. Con nuestra propia voz. Porque hay veces que decimos que Dios está hablando, pero es nuestra propia voz la que está hablando. Y mire lo que dice el proverbista en capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice luego: reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire qué tremendo, hermanos. Es decir, cuando nosotros escuchamos a Dios y desechamos nuestras propias opiniones. Usted dirá, pero ¿cómo podría distinguir esto? Mire, cierto que el cuerpo humano está
por lo menos lo que entendemos nosotros es trinitario, cuerpo, alma y espíritu. Cuando estaba Adán en el huerto, el espíritu de Adán era el que sometía al alma y sometía al cuerpo. Y el espíritu que estaba conectado con el espíritu de Dios era tan fuerte y poderoso que cuando algo había que hacer, el espíritu guiaba al alma y guiaba al cuerpo. Cuando Adán peca, muere algo de Dios en el espíritu de Adán. Y viene el cuerpo y dice: yo tomo dominio de este hombre. Y el cuerpo hace de esclavo al alma y al espíritu, aunque el espíritu estaba muerto. Entonces el cuerpo le pide gratificación al alma. Deseo esto. Entonces el alma dice: te lo voy a conceder para que gratifiques tu cuerpo. Hoy día todo lo que está en esta vida humana, en este sistema, es para gratificación del cuerpo. Entonces el Señor está diciendo, ¿cierto?, que nosotros tenemos que invertir nuevamente esto para que el espíritu sea el que gobierne al alma y al cuerpo. Entonces usted dirá: ¿cómo podría detectarlo? Aquí hay una pequeña cosa que usted puede aprender. Cuando el espíritu habla, regularmente ofende nuestra mente. Cuando el espíritu habla, hay cosas que no nos gustan que nos digan eso, porque ofende nuestra gratificación personal. Cuando usted escucha puras cosas lindas y que la gratifican al alma, es muy probable que sean cosas que no sean de Dios. Porque cuando Dios habla, no habla para complacer tus apetitos carnales. El alma, el espíritu te habla para edificación y propósito del reino de Dios. Entonces es muy importante. Rápidamente, ya que estamos hablando de la victoria y del ser vencedores. 6 pasos para alcanzar una victoria. Número 1. Si Dios está contigo, nadie será contra ti. Grábeselo. Si Dios está contigo, nadie será contra ti. El problema es cuando no está Dios. Pero si está Dios, mire, lo hemos leído tantas veces, pero Romanos 8, versículo 32 en adelante dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿A espada o espada? Por eso dice que está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con un aplauso al Señor por eso. Porque nada le va a separar a usted. Nada le va a separar a usted del amor de Dios. Aunque vengan otros a meterle cuentos a la cabeza, usted nada le va a separar del amor de Dios. Entonces, si Dios está contigo, nadie puede estar contra ti. Lo segundo que tengo aquí es que lo que Dios te ha dicho en la luz todavía te sirve en la oscuridad. Lo que Dios te ha dicho en la revelación todavía te sirve en el momento de tinieblas. Dice el salmista en el versículo 4 del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire qué interesante, hermano. Usted debe tomar estos versículos, apropiarse de ellos. Es decir, si Dios le dio una revelación, aunque las circunstancias sean pésimas, todavía sirve lo que Dios le reveló a usted. Es lo que Dios le dio, es lo que Dios le entregó. Y usted dice, mi Redentor vive, porque Job estaba allí, hermano, en una situación crítica, lamentable, pero él sabía que su Redentor vivía. Usted tiene que saber esto, de que a pesar de todas las circunstancias, aunque usted ande en esos valles de sombra y de muerte, en las tinieblas más poderosas, usted tiene una luz porque tiene una revelación de Cristo. Y nada le puede tocar. Amén. Tercero, predispóngase mentalmente a que no va a fracasar. Predispóngase mentalmente a que no va a fracasar. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No estoy hablando de una super fe, de que a usted a todo le va a ir bien, pero sí, cuando hablamos de esto, estoy hablando de que hay circunstancias que nos van a llegar, pero usted no lo mire como un fracaso, sino que usted mírelo como una lección de vida de parte de Dios, que Dios nos quiere procesar, que nos quiere hacer crecer, que nos quiere hacer desarrollar, ¿cierto? Mire, Jeremías 31:33, como una promesa de esto, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Pero dice que serán escritas ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Usted está empapado, está lleno de Dios. Usted tiene al Espíritu Santo en usted. Entonces nada puede hacerlo fracasar. Entonces predispóngase a eso. Nada me hará fracasar a pesar de todo lo que podría yo estar pasando. Cuarto, satúrese con la palabra de Dios, con la oración y por sobre todo, hermanos, adore. Satúrese con la palabra de Dios, la oración y por sobre todo adore. Siempre, siempre, diga siempre adoraré a pesar de las circunstancias. Siempre. No importa lo que yo podría estar pasando, siempre. Mire, Deuteronomio capítulo 30, 14 al 16 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy día la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hermano, cuando usted lee la entrada de Israel a la tierra de Canaán,
usted lo ve como una historia, y es una historia verídica, es una historia real. Dice que Josué entró con Israel, con el pueblo, a conquistar. Ahora, ¿qué nos está diciendo eso para hoy día nosotros? ¿Qué es lo que tú tienes que conquistar? Vamos a ir a conquistar Argentina, Brasil, Europa, África. ¿Qué es lo que está diciendo ahí para nosotros? No, lo que está diciendo Dios para nosotros es que tienes que conquistar lo que está dentro tuyo, que todavía es carnal. Es decir, dice que Josué conquistó 32 naciones aproximadamente. Ahora lo que está diciendo es que tú tienes que ser conquistado. Que el Espíritu Santo, dale tú la cabida para que seas conquistado en todas las áreas de tu vida. Y cuando tú eres conquistado, disfrutarás de la tierra buena y ancha que da el fruto de la miel y de la leche. La bendición de Dios. Otra cosa importante, hermanos. No sé en qué número vamos, pero parece que es el 6. 5. Cubre tu mente con la armadura de Dios. Cubre tu mente con la armadura de Dios. Es una porción ya conocida, ¿cierto? En Efesios 6, versículo 10, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestras fuerzas, en el poder de Él. Vestidos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra nuestro hermano, contra nuestro vecino, contra esas personas. Nosotros tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, dice ahí nuevamente, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. La armadura. Entonces tenemos que vestirnos mentalmente de la armadura. La armadura nos hace fuertes, nos hace poderosos. La armadura, hermanos, en sí es Cristo. Todo lo que usted ve ahí es Cristo. Tienes que revestirte de Cristo. Tienes que revestirte de toda la unción poderosa de Cristo, para que tu mente esté fuerte, esté poderosa. Toda la lucha del ser humano está en la mente. Usted sabía que, bueno, lo sabe. Usted sabe que uno en el día nunca deja de pensar. A no ser que esté enfermo, pero los que están enfermos de repente quedan con la mente en blanco, pero uno todo el día piensa cosas. La mente trabaja. Y tenemos que filtrar nuestros pensamientos con la armadura de Dios para que no entren impurezas que atenten contra los principios sagrados de Dios. Número 6. Prepárese. Escuche esto, prepárese. Porque el siguiente ataque vendrá. Si usted no tiene ataques ahora, prepárese. Porque el siguiente ataque vendrá probablemente de tu próxima ascensión o crecimiento a un nuevo nivel de Dios. Es decir, si quieres subir a un nuevo nivel, tienes que ser procesado para saber si calificas para ese nivel.
Entonces, cuando tú estás siendo procesado, te tienes que preparar, porque Dios está levantándote a nuevos niveles espirituales, a nuevos niveles. Mire, cuando vemos y veo esto, veo algo interesante. Usted lo puede leer ahí en el libro de Ruth, capítulo 1, pero habla la importancia que tiene, ¿cierto?, que Ruth se resolvió a no dejar a su lado a Noemí, a su suegra, aunque ellos vivieron un momento difícil. Noemí era una mujer que quedó viuda y Ruth también quedó viuda. Ahora, Noemí perdió no solamente a su esposo, Noemí perdió a sus hijos. Y Ruth perdió a su esposo. Ahora, una viuda en esa época era una persona que quedaba en el total desamparo. No tenía soporte de ningún tipo. Pero mire, la historia, lea el capítulo 1 de Ruth o lea todo el libro, que es corto, el libro de Ruth. La historia dice que Ruth se casó con un hombre llamado Boaz, que era el señor del campo, era un hombre rico. Y dice que Noemí no sabía que esta mujer moabita iba a ser motivo de felicidad nuevamente para su vida, ¿cierto?, y para sus siguientes años. Ella volvió en amargura porque fue como un fracaso volver sin esposa, sin hijos. Y Ruth le da la felicidad a esta mujer. Lo malo se revierte en algo bueno. Mire, Noemí crió a Obed. ¿Y quién es Obed? Es el hijo de Boaz y Ruth. ¿Y de dónde vendrá la descendencia de Jesucristo? De allí. De una moabita. Mire qué extraños son los caminos de Dios, hermanos. Jesús viene de una genealogía que uno puede decir, la genealogía de Jesús es súper santa. Mire, la genealogía de Jesús, entre la genealogía que tiene, está también la mujer prostituta en Jericó. Y aquí tenemos una mujer no judía. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Dios hace como Él quiere. Así que es interesante, hermanos, que podamos observar esto. Ahora, la importancia que tiene todo lo que hemos venido diciendo es, Dios quiere que seas un vencedor en todas las circunstancias de la vida. No importando lo que está sucediendo contigo ahora o lo que va a suceder. Pero lo que Dios sí quiere es que tú te prepares. Y prepárate, hermano, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Ahora, nosotros tenemos que hacerlo porque cuando la revelación de Pablo hace de que a la iglesia le anuncie que hay una organización espiritual de las regiones celestiales. Está hablando de una organización. Cuando habla de huestes espirituales de maldad, cuando habla de potestades, cuando habla de demonios, está hablando de que Satanás, el diablo, tiene una organización. Y el diablo estudia la vida de cada uno de nosotros. Y estudia de tal forma tu vida y mi vida que descubre dónde está tu talón de Aquiles. Y dice, a este por allí lo voy a destruir. Mire, los césares, aunque eran bien corruptos igual, la gente los trataba como dioses. Y a muchos se creían como dioses. Cuando el César iba y se presentaba al pueblo, había un que lo acompañaba a él, que estaba a la orilla de su oído. Y cuando la gente aplaudía, este hombre le decía, no eres Dios. No eres Dios. Eres un hombre. Hermano, quizás usted no tenga pecados capitales o vicios,
Pero el diablo dice, por ahí no lo voy a agarrar, pero por aquí le conozco. Por aquí lo voy a agarrar. Hermano, a lo mejor tu problema puede ser la inconstancia, puede ser la pereza, puede ser la poca determinación o el eludir el llamado de Dios. Llámese como se llame, lo que el diablo quiere es hacerte un derrotado. Pero lo que Dios quiere es hacerte un vencedor. Así como en la cueva de Adulam pareciera que David estaba en derrota, no estaba en derrota, porque ahí comenzaba el reinado de David. David en la cueva de Adulam tenía un sacerdote y tenía un profeta, y estaba él que era el rey. Es decir, Saúl estaba en lo mejor del palacio y no tenía lo que David tenía en la cueva. Lo más importante. Entonces no mire las circunstancias. Ahora, lo que tienes que hacer ahora y salir de este lugar diciendo, yo no soy un derrotado, soy un vencedor. Me aferro a Cristo. Y esta semana va a ser una semana diferente para mí. Y voy a luchar, ¿cierto?, contra mi enemigo para que no me derrote en lo que muchas veces soy débil. Y hágase fuerte en el Señor. Amén. Póngase en pie. Póngase en pie. Vamos a orar, Señor. ¿Qué tiene que hacer usted para ser un vencedor? ¿Qué tengo que hacer yo para ser un vencedor? Haga una decisión este día y yo le aseguro que las cosas serán diferentes. Dígale de lado, tienes que quemar tus naves. Tienes que quemar tus naves. ¿Y por qué estará diciendo el pastor, tienes que quemar tus naves? Usted que se conoce la historia. Cuando las fuerzas españolas llegan a México y desembarcan, no me puedo acordar el nombre de Hernán Cortés. Viene y dice, destruyan todos los barcos y quémenlos. Y los demás le dijeron, pero por favor, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Y cómo vamos a volver? Es que no vamos a volver nunca más. Estamos llevando las naves porque nos vamos a quedar aquí para siempre. Hay veces que nosotros vamos en caminar cristiano y nos guardamos ciertas cosas. Y esas cosas son como esa pesadez que no nos hace avanzar como cristianos. Hermano, queme sus naves y diga, yo voy a determinarme a ser un cristiano de verdad, determinado. Amén. Tómese la mano que está a su lado, bendígalo con un traspaso de gracia y de unción. Padre, oramos, Padre, porque no queremos ser derrotados por el enemigo, Señor. Queremos ser vencedores, mi Dios. Padre, el ejemplo que nos da mucha gente en la palabra, Señor, es poderosísima, Señor. Padre, trae hoy día una gracia a la iglesia, Señor. Y cuando nos vayamos, Señor amado, que reflexionemos sobre nuestra vida y nos aferremos a Ti para que también sepamos, Señor amado, que nada ni nadie está contra nosotros si Tú estás con nosotros, Señor. Bendice a las familias. Bendice a nuestros jóvenes. Bendice, Señor amado, a los que muchas veces también están siendo un poco rebeldes en la casa, Señor, para que el Espíritu Santo les toque, mi Dios. Te lo pedimos, Santísimo Dios, en tu santo y bendito nombre, amantísimo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermano, antes que nos vayamos y que usted se vaya,